Muchos individuos albergan la profunda creencia de que la existencia les concederá una espera indefinida, que disponen de un margen ilimitado para posponer sus resoluciones cruciales, la consecución de sus anhelos más recónditos y la implementación de las transformaciones más indispensables. Se consuelan con la manida frase, ya lo haré mañana, como si el advenimiento del día siguiente estuviera grabado en una roca inamovible, garantizado por algún decreto cósmico. Sin embargo, esta garantía no existe. Y mientras se aferran a la convicción de que todavía les queda un vasto espacio para reaccionar y adaptarse, los días se acumulan con una velocidad pasmosa, las coyunturas se disuelven en el aire como bruma matutina, y la vida sigue su inexorable curso, sin solicitar permiso alguno ni sincronizarse con la indecisión humana. Esta dilación, esta propensión a dejar para después, se erige como una sombra persistente que oscurece el horizonte del potencial humano. Es una de las mayores falacias que el ser humano se impone a sí mismo, un autoengaño colectivo que promete un futuro que, en la cruda realidad, podría nunca materializarse. Es un pacto silencioso con la mediocridad, una tregua engañosa con la incomodidad del presente que conduce irremediablemente a una frustración futura y a un profundo arrepentimiento. He llegado a entender, a través de una introspección rigurosa y la observación del devenir de innumerables vidas, que el recurso temporal no es, bajo ninguna circunstancia, renovable. Es, de hecho, una cuenta regresiva implacable, y cada jornada que se esfuma, cada instante que se deja escapar, jamás retornará. Es irrelevante cuán abrumado se sienta uno, cuán agotado se perciba, o qué excusa se repita incansablemente en un intento de autojustificación. Si no se actúa en el presente, el abanico de posibilidades futuras se estrecha de manera dramática. Si no se emprende la metamorfosis ahora mismo, mañana la dificultad de hacerlo se magnificará, y sin aviso previo, un día cualquiera, el margen para la acción se habrá disipado por completo. No se engañe a sí mismo, no se adormezca en la complacencia, no se detenga. Su momento definitorio es este. Su existencia está sucediendo en el instante actual, y usted posee la capacidad intrínseca de corregir el rumbo antes de que sea irreversiblemente tarde, antes de que las oportunidades se conviertan en meros ecos del pasado. El ahora es el único territorio donde el cambio es posible, donde las intenciones pueden transformarse en realidades tangibles. Carece usted de una existencia ilimitada, no dispone de un acervo de tiempo infinito. Nadie le ha garantizado un año adicional, ni siquiera un mes más, y mucho menos un día extra. Y, a pesar de esta verdad innegable, su proceder refleja una desconcertante indiferencia, como si el flujo de los segundos fuera un torrente inagotable. Posterga lo esencial, aplaza conversaciones vitales y difiere para otro momento sus objetivos más perentorios, comportándose como el dueño absoluto de cada amanecer que está por venir. Pero hay una verdad inquebrantable que necesita encarar sin titubeos. Cada jornada que usted permite que transcurra sin acción no es un periodo neutral. Es un lapso que se ha disipado para siempre, una porción de vida que no regresará, un día más que lo acerca irremediablemente al final. Y esta constatación no debe interpretarse como un augurio pesimista. Al contrario, es un llamado urgente, un despertar abrupto, un golpe contundente que necesita asimilar para abandonar definitivamente la existencia vivida con frialdad y apatía. Es la invitación a romper con la inercia y abrazar la vitalidad de su propia trayectoria. Para seguir desvelando los secretos de una vida intencional y romper con las cadenas de la postergación, le invitamos a unirse a la comunidad de Método Tracy, su aliado en la forja de una existencia trascendente. Innumerables individuos perecen cada ciclo anual sin haber consumado aquello que genuinamente anhelaban hacer. Han fallecido colmados de pretextos, no de logros significativos. Han partido de este plano terrenal convencidos de que aún les quedaba tiempo, y usted, si no emerge ahora de este letargo autoimpuesto, corre el riesgo palpable de figurar en esa lamentable nómina. Porque el quid de la cuestión no reside exclusivamente en cuánto tiempo le queda por vivir, sino en qué está haciendo con el tiempo que ya se le ha concedido. Cada hora dilapidada en distracciones banales, cada semana transcurrida en un estado de piloto automático, cada mes en el que reincide en los mismos errores, representa una traición silenciosa y progresiva a la plenitud de su propio potencial. Usted no requiere que una tragedia se cierna sobre su vida para reaccionar, lo que verdaderamente necesita es adoptar la férrea determinación de que ya ha sido suficiente. Reflexione sinceramente, ¿cuántos proyectos ha dejado inconclusos? ¿Cuántas veces ha pronunciado la sentencia mañana lo inicio, solo para que ese mañana nunca se materializara? ¿Cuántas ocasiones ha experimentado la sensación de que su vida se repite, que nada cambia, que el ímpetu inicial se desvanece con una celeridad asombrosa?
Esto no es fortuito, es un patrón arraigado, y ese patrón está intrínsecamente ligado a la relación que usted establece con la noción del tiempo. Si usted concibe el tiempo como una entidad ilimitada, como un río que fluye sin cesar sin que sus aguas se agoten, entonces es casi inevitable que lo malgaste, que lo ignore en su valor más intrínseco. Pero si, por el contrario, lo percibe como un bien preciado y finito, como la más escasa de las monedas, entonces lo salvaguardará con celo, lo dirigirá con precisión quirúrgica y lo transformará en su más formidable aliado estratégico. Cada vez que pospone una resolución de gran calado, su mente le otorga un alivio momentáneo, una especie de respiro ilusorio, pero al mismo tiempo lo condena a una frustración que se acumula insidiosamente. La problemática subyacente no desaparecerá por sí misma, la meta que anhela con fervor no se concretará por inercia, y la metamorfosis que tanto necesita no ocurrirá mientras usted se distrae en banalidades. Todo aquello que le importa permanece allí, esperando su decisión, su iniciativa, pero el tiempo no espera. El tiempo sigue su marcha implacable, y cada día en que usted elude la acción, otro individuo sí la emprende. Alguien más edifica lo que usted soñó. Alguien más aprovecha la coyuntura que usted desestimó. Y mientras tanto, su vida permanece estática, inmutable, no por una carencia de medios, ni por una escasez de intelecto, sino por una lamentable ausencia de un sentido de apremio. Para desatar el poder del tiempo y convertir sus aspiraciones en realidades tangibles, le invitamos a unirse a la comunidad de Método Tracy, donde cada conocimiento se convierte en su mayor ventaja. La urgencia genuina no debe confundirse con la mera precipitación o el activismo desenfrenado. Es, más bien, la manifestación de una vida vivida con profunda intencionalidad y propósito. Implica el abandono de la cómoda suposición de que siempre habrá una nueva oportunidad, una coyuntura más propicia. Es la comprensión lúcida y profunda de que su momento óptimo no surgirá cuando todas las variables se alineen a la perfección. Su momento es indiscutiblemente ahora, en este preciso instante. Porque el presente es la única realidad tangible que poseemos, el único terreno fértil sobre el cual podemos sembrar las semillas del cambio. El futuro aún no existe, y el pasado ya no nos pertenece, solo podemos extraer lecciones de él. Solo detenta usted este segundo fugaz, esta jornada que se despliega, este espacio vital, y lo que decida hacer con ellos determinará si mañana se sentirá más próximo a la vida que visualiza, o más aprisionado por la frustración de seguir en el mismo punto. No subestime el poder transformador de las acciones aparentemente insignificantes, cuando éstas son ejecutadas con un verdadero sentido de apremio. Las grandes metamorfosis vitales tienen su génesis en una única y poderosa determinación: la de erradicar para siempre el hábito de la postergación. Esta crucial determinación de no malgastar el tiempo no emana del temor, sino de un profundo y arraigado respeto hacia su propia persona, hacia la narrativa que ha forjado su existencia y hacia el vasto potencial que aún le espera por construir. Porque si hay una verdad inmutable que debe arraigarse en su conciencia después de la reflexión de hoy, que sea esta: usted no dispone de todo el tiempo del mundo, pero sí posee la cantidad suficiente si opta por iniciar su camino en este mismo instante. El adversario más insidioso del éxito no es la derrota, es, sin lugar a dudas, la espera. Ese falso bálsamo que le susurra al oído que un poco más tarde será un momento más propicio. Es esa voz interna que lo persuade de la necesidad imperiosa de planificar más, de prepararse exhaustivamente, de organizar cada detalle con una precisión milimétrica, cuando en la cruda realidad, lo que se precisa es actuar. No se exige la perfección, ni se requiere la garantía absoluta de éxito, simplemente actuar. Porque cada minuto que transcurre mientras usted se cuestiona si está listo, es un minuto en el que se rezaga, no necesariamente con respecto a los demás, sino con respecto a la existencia plena que podría estar viviendo si tan solo se atreviera a dar el paso inicial. Para desbloquear su potencial y tomar decisiones audaces que transformen su trayectoria, le invitamos a unirse a la comunidad de Método Tracy, donde la claridad y la acción son el camino hacia la verdadera realización. Esa inacción disfrazada de sensatez, esa cautela que se confunde con estrategia, es una trampa sigilosa y peligrosa. Le hace creer que está actuando con inteligencia mientras, paradójicamente, lo sume en la parálisis. Le infunde la convicción de que está siendo prudente, metódico y racional, cuando en verdad está siendo dominado por el miedo, miedo al error, miedo al juicio ajeno, miedo a exponerse a la vulnerabilidad. Pero escúchelo con suma atención. El miedo no se disuelve mediante la rumiación excesiva, el miedo se rompe, se fragmenta, con la acción decidida, con cada paso valiente, con cada impulso hacia adelante.
Y si persiste en la espera de sentirse completamente preparado, tarde o temprano descubrirá con amargura que esa sensación de plena disposición nunca se materializa. Nadie se siente absolutamente listo para emprender un cambio radical en su vida. Se hace de todos modos, se hace temblando, se hace con dudas punzantes, se hace con el corazón latiendo desbocado en el pecho, pero se hace. La preparación ideal es una ilusión que alimenta la inmovilidad. La verdadera preparación es la acción misma. Pregúntese hoy mismo, con brutal honestidad, ¿qué ha estado postergando sin justificación? ¿Qué decisión vital sabe que debe tomar, pero sigue aplazando bajo el pretexto de que aún no es el momento adecuado? Tal vez se trate de una conversación largamente pospuesta con un ser querido, la determinación de concluir una relación que ya no le nutre, el valor de buscar un empleo que verdaderamente lo desafíe y satisfaga, el impulso de iniciar un proyecto que ha gestado en su mente por años, o la inversión crucial en su propio crecimiento y desarrollo personal. La naturaleza de esa acción es secundaria. Lo que importa es que, si ha estado dilatándola, no es porque desconozca qué hacer, sino porque el miedo a ejecutarla es más grande que su deseo de progreso. Y si bien el miedo es una emoción inherentemente humana, lo que no puede permitirse es seguir justificándolo. Porque mientras lo justifica, el flujo implacable del tiempo se le escapa entre los dedos. El reloj no se detendrá para que usted dirima sus incertidumbres, y si usted no lo detiene a él con la acción, él lo aplastará con el peso del arrepentimiento. La existencia no sanciona la ignorancia. Su verdadera punición recae sobre la inacción. Usted podría no poseer la totalidad de las respuestas en el momento de iniciar, pero si se mueve, si emprende el camino, las hallará en el recorrido. Puede que carezca de una claridad absoluta sobre el destino, pero si avanza, si da el primer paso, el sendero mismo se irá revelando ante sus ojos. Lo que bajo ninguna circunstancia puede permitirse es permanecer inmovilizado mientras se abandona a la ensoñación, porque soñar sin actuar es una forma sutil y elegante de autodestrucción. Su mente se habitúa peligrosamente a desear sin ejecutar. Y esta disonancia crea una brecha cada vez más dolorosa entre lo que imagina y lo que verdaderamente experimenta. Una brecha que se agranda con cada jornada que transcurre sin que usted tome una acción concreta, hasta que un día, esa disparidad se convierte en una resignación profunda y corrosiva. Y no hay aflicción más grande que esa. El amargo sabor de saber que tuvo la capacidad, la ocasión, el tiempo, pero le faltó la determinación. Porque la decisión no desciende del firmamento, no llega como una inspiración divina. Nace de la urgencia ineludible de mirar el reloj y comprender que el margen se agota, que ya no hay excusas válidas para seguir esperando. Para forjar una vida dirigida por la intención y no por la inercia, y para acceder a estrategias que le permitan tomar el control de su tiempo, le invitamos a unirse a la comunidad de Método Tracy, donde cada enseñanza es una herramienta para su transformación. Y cuando esa comprensión se asienta en lo más profundo de su ser, cuando realmente lo internaliza, se activa una energía renovada, una fuerza motriz que no precisa de motivación externa, solo de dirección precisa. Y esa dirección se encuentra justo frente a usted, no en un futuro distante, no en los anaqueles de una biblioteca, ni en la opinión de terceros. Está aquí, en el presente, en su próxima acción. No aguarde a sentirse enteramente preparado. No espere a que todas las piezas del rompecabezas encajen a la perfección. No postergue el avance hasta que el miedo se haya disipado. Simplemente empiece, porque si no inicia hoy, mañana se encontrará más distante de sus metas. Porque si no hace algo diferente en este instante, estará condenado a replicar los mismos patrones. Porque si usted no actúa, nadie lo hará por usted. Cada vez que pronuncia las palabras, luego lo hago, no es tan urgente, o ya habrá tiempo, está, de hecho, entrenando a su mente para tolerar el estancamiento, para justificar la inercia. Le está otorgando un permiso tácito para vivir una existencia que no le satisface, que no lo impulsa. Porque el problema no radica exclusivamente en lo que omite hacer, sino en el tipo de individuo en el que se transforma al no actuar. Se convierte en alguien que cede ante la adversidad, que pospone indefinidamente, que negocia constantemente con su propio y vasto potencial. En alguien que se acostumbra a aguardar el momento idóneo, un momento que, paradójicamente, nunca se materializa. Porque la perfección es una quimera, solo existe el ahora. Y el ahora, por más incómodo, incierto o desordenado que pueda parecer, es el único terreno fértil sobre el cual se puede edificar algo tangible y duradero. No es la magnitud del salto lo que verdaderamente transforma su vida, es la decisión firme que toma hoy, y que reitera mañana, y una vez más al día siguiente. Es ese paso, por pequeño que sea,
que sostiene con férrea determinación, esa incomodidad que se atreve a enfrentar de frente. Porque si no realiza el cambio que sabe que debe efectuar ahora, se adaptará inexorablemente a lo que no desea. Se habituará al empleo que detesta, a la rutina vacía y monótona, a los domingos impregnados de ansiedad y a los lunes cargados de resignación. Y lo más pernicioso no será esa existencia, sino que comenzará a persuadirse de que tal estado es la norma, que es lo normal, y nada es más peligroso que normalizar la mediocridad. Para descubrir el poder de la consistencia y la autodisciplina en método Tracy, donde cada paso cuenta hacia la vida que anhela, no dude en suscribirse ahora. El tiempo posee una manera sutil y silenciosa de cobrar su tributo. No lo golpea de frente con una fuerza avasalladora, no lo despierta con gritos estruendosos. Más bien, lo adormece lentamente, lo hace sentirse perpetuamente ocupado mientras lo mantiene girando en círculos viciosos. Lo colma de actividades carentes de propósito, de distracciones superficialmente brillantes pero intrínsecamente vacías. Y cuando usted, finalmente, se detiene a reflexionar sobre su trayectoria, descubre con horror que han transcurrido años enteros sin avanzar un ápice. Años dedicados a justificar lo injustificable, años viviendo por debajo de la plenitud de lo que sabe que puede ser. Y es en ese instante cuando el dolor más agudo emerge, no por lo que aconteció, sino por todo aquello que no llegó a ocurrir, por todas las oportunidades desaprovechadas. Por eso, en este día, más que una simple motivación, usted necesita una claridad meridiana para comprender que el tiempo no se disipa en bloques gigantescos, sino en las pequeñas licencias que usted se otorga a diario. Solo por hoy no haré nada, solo esta vez lo omito, ya lo retomaré después. Esas frases, aparentemente inofensivas, son en realidad un veneno lento para su espíritu y su progreso. Son tóxicas porque se acumulan progresivamente, porque lo transforman en un individuo que planifica en exceso y actúa muy poco, que sueña con grandeza pero carece de impulso. Y esa inercia es precisamente lo que más lo distancia de la vida que anhela con fervor. La transformación genuina comienza cuando usted se harta de la espera, cuando, a pesar de la ausencia de certezas y garantías, decide dar ese paso fundamental. Cuando se da cuenta, con una claridad diáfana, de que no necesita más tiempo, sino una determinación más férrea. De que no requiere que todas las circunstancias se alineen perfectamente, sino que es usted quien debe alinearse con su propósito. Y de que cada minuto que transcurre sin acción no solo lo aleja de sus objetivos, sino que lo distancia de sí mismo, de la esencia de lo que está destinado a ser. Porque usted no fue concebido para simplemente sobrevivir sus días, vino a este mundo para dirigirlos, para construir algo de valor perdurable. Y ese proceso, esa edificación, comienza inexorablemente ahora. No se quede atrás. Su momento de acción es este. Únase a método Tracy, para convertir el propósito en realidad, y nunca más pierda la chispa de su potencial. La mayoría de los seres humanos alberga la ilusión de que están tomando decisiones conscientes sobre el curso de sus vidas. Sin embargo, la verdad incómoda es que, con frecuencia, no adoptan resoluciones, simplemente reaccionan de manera autómata. Y lo hacen inmersos en una rutina repetitiva que se despliega día tras día. Despertarse tarde, apresurarse al trabajo, cumplir con el mínimo indispensable, distraerse por la noche con frivolidades y volver a iniciar el ciclo una y otra vez. Así se deslizan las semanas, los meses, los años. Y cuando finalmente se detienen a observar lo que han erigido, descubren con desazón que no fue lo que soñaron, sino lo que toleraron. Usted no puede persistir en este modo de existencia, porque cada jornada que no dirige con intención y propósito, alguien más la dirigirá por usted, y no siempre hacia el destino que usted anhela. La solución no radica en volverse más ocupado o en acumular una plétora de metas. La clave reside en plantearse una única pregunta al iniciar el día. ¿Qué acción específica me acerca hoy al hombre o mujer que deseo ser? Y al final del día, otra interrogante crucial. ¿Qué permití hoy que me alejó de esa versión ideal de mí mismo? Esas dos interrogantes tienen el poder de revolucionar por completo su existencia, si usted se atreve a responderlas con una honestidad brutal, desprovista de autoengaños. Porque la mayoría de las personas elude este tipo de confrontación interna. Prefiere la distracción. Prefiere acallar la voz interior que le susurra con insistencia que está malgastando su bien más preciado. Pero esa voz no se desvanecerá. Esa voz es la parte más resiliente de su ser, la que se niega a la resignación, la que aún cree fervientemente que hay algo más grande aguardándole si tan solo abandona la postergación. Hablemos con total franqueza. Usted no necesita una dosis efímera de motivación. Lo que necesita es un sistema robusto, una estructura sólida, un plan de acción diario y una disciplina mínima, pero innegociable.
Porque los grandes logros no son fruto de la inspiración esporádica. Son el resultado de la repetición constante y el esfuerzo sostenido. Usted no requiere levantarse cada jornada con entusiasmo desbordante. Solo necesita levantarse con un compromiso inquebrantable. Porque cuando usted actúa con compromiso, su mente comienza a asimilar que va en serio, que este no es un intento más, que esta vez es una realidad ineludible. Para comprender y aplicar la urgencia que transforma vidas, y para acceder a una comunidad comprometida con la acción, le invitamos a unirse a Método Tracy, donde su tiempo se convierte en su mayor activo. Y, progresivamente, su autoestima, que quizás ha sido erosionada por la acumulación de promesas rotas y expectativas incumplidas, comenzará a sanar, a reconstruirse desde sus cimientos. Si usted ha llegado a este punto en la lectura, es porque en lo más profundo de su ser, sabe que no puede continuar por el mismo sendero. Algo dentro de usted ya no tolera la mediocridad disfrazada de comodidad. Por esa razón, le insto fervientemente a que se una a esta comunidad, no para engrosar una estadística, sino para que cada semana le sea recordado que posee un potencial ilimitado y que no permitiremos que se adormezca en la inercia. Y deseo que, con valentía, responda en los comentarios de forma pública o privada, que ha postergado por demasiado tiempo y necesita encarar con determinación esta misma semana. No lo diga solo por decirlo. Escríbalo, léalo en voz alta y conviértalo en su próximo paso ineludible. La única diferencia entre un individuo disciplinado y uno que se rinde radica en una elección diaria, repetida una y otra vez. No es una revelación grandiosa, ni una historia inspiradora monumental, es simplemente una elección constante, adoptada en silencio, cuando nadie lo observa. Porque la verdadera transformación se gesta cuando usted se convierte en el tipo de persona que ejecuta lo que ha prometido hacer, incluso cuando el deseo ha desaparecido, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando no vislumbra resultados inmediatos. Esa constancia silenciosa y obstinada es el motor que redefine destinos. Y usted, en este preciso instante, tiene la oportunidad dorada de iniciarla. La vasta mayoría de los hombres aguarda una señal externa, un empujón cósmico, una circunstancia apremiante que los fuerce a actuar, como si el universo tuviera la responsabilidad de marcar el inicio de su metamorfosis personal. Pero el tiempo no envía premoniciones. No hay alarmas que suenen estruendosamente cuando se está agotando. Solo existe un día, y luego otro, y uno más. Y cada uno de ellos, si no es utilizado con una intención clara, se convierte en una prueba irrefutable de que usted sigue esperando algo que, sencillamente, nunca llegará. La cruda verdad es esta: si usted no es quien enciende el fuego interno de su propia determinación, nadie lo hará por usted. El momento perfecto es una quimera, lo que existe es el momento presente, y ese, si lo abraza con fuerza, es más que suficiente para comenzar a construir. Para liberar el poder de la acción sin límites y forjar su destino, suscríbase a Método Tracy, su guía hacia la plenitud. La brecha que separa a aquellos que logran avanzar de quienes se quedan rezagados no se define por el talento innato, la fortuna caprichosa o las conexiones sociales. Se define por la habilidad, a menudo subestimada, de generar un sentido de urgencia, sin la necesidad de una crisis inminente. Porque todos reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Cuando pierden algo invaluable, cuando una relación se desmorona, cuando la salud se deteriora irremediablemente. Pero el verdadero líder, el arquitecto de su propio destino, es aquel que no necesita llegar al borde del abismo para reorientar su rumbo. Es el individuo que decide con una claridad meridiana, mucho antes de que el desastre se cierna, que su existencia merece ser vivida con un enfoque inquebrantable, con energía desbordante y con un propósito trascendente. Y lo demuestra, no con discursos grandilocuentes o promesas vacías, sino con hábitos concretos, con una estructura sólida y con acciones diarias, sostenidas en el tiempo, incluso cuando nadie lo observa. Esta postura proactiva, esta previsión ante los desafíos inevitables, es lo que verdaderamente distingue a quienes simplemente se dejan llevar de quienes deliberadamente dirigen su propio barco a través de las turbulentas aguas de la vida. Resulta tentador dejarse arrastrar por la inercia de la rutina, por la comodidad de lo conocido, por el camino menos resistente. Sin embargo, lo cómodo, paradójicamente, puede ser letal. Lo cómodo adormece el espíritu, apaga la llama de la ambición, y se transforma, sin que apenas lo perciba, en una prisión dorada disfrazada de seguridad. Y cuanto más tiempo permanezca en esa zona de confort, más arduo será escapar de ella. Porque su mente se acostumbra a la inmovilidad, su cuerpo se acomoda a la pasividad, y su voluntad, esa fuerza interna que lo impulsa, se debilita progresivamente,
hasta que un día mira a su alrededor y no reconoce la vida que está experimentando. ¿Y qué hace entonces? Nada. Porque ha esperado tanto, ha tolerado tanto, que ya no recuerda cómo se siente la acción decidida, ni cómo es adoptar una resolución con firmeza. Pero usted no está condenado a esa fatalidad. No, si hoy decide levantarse. No, si hoy, aquí y ahora, traza una línea inquebrantable en el suelo y pronuncia con convicción, hasta aquí. Y si lo hace, si realmente se compromete con esa decisión, algo fundamental comenzará a transformarse. No será un milagro repentino que cambie todo de la noche a la mañana, pero será real y palpable. Experimentará un cambio interno, una mirada más firme, una postura más erguida, una energía diferente al despertar. Y eso es lo verdaderamente importante, porque lo que comienza de manera genuina y con convicción se sostiene en el tiempo. Lo que nace de una profunda convicción no necesita de una motivación efímera, solo requiere continuidad, perseverancia. Y usted posee esa capacidad de perseverancia, aunque quizás la haya extraviado por un tiempo. Sigue ahí, latente en su interior. Su fuerza no se ha disipado, está dormida, pero se despierta con cada decisión consciente, con cada acción deliberada, con ese primer paso que toma hoy y que mañana volverá a tomar, y al día siguiente, hasta que se convierta en la persona que estaba predestinada a ser desde el principio de los tiempos. La inercia es un gigante que se alimenta de la falta de movimiento. Existen individuos que, metafóricamente, fallecen a la temprana edad de 30 años, pero no son sepultados hasta los 80. Viven décadas enteras con el alma apagada, inmersos en la misma rutina, experimentando las mismas sensaciones, convencidos erróneamente de que así es la vida. Pero no es la vida. Es la arraigada costumbre. Es la renuncia lenta y silenciosa que se produce cada vez que optan por no cambiar, cada vez que justifican lo que ya carece de sentido, cada vez que aceptan vivir una existencia que no los honra, simplemente porque llevan años atrapados en ella. Y esa resignación no surge de repente. Se filtra insidiosamente a través de los pequeños detalles, por lo que toleran, por lo que callan, por lo que evitan enfrentar. Hasta que un día, sin comprender cómo, ya no recuerdan la sensación de estar verdaderamente vivos, de sentir la chispa de la existencia. Usted no ha sido puesto en este mundo para replicar días en un bucle interminable. Ha venido para construir, para dejar una impronta, para exprimir cada gota de potencial que lleva dentro antes de que el reloj marque el fin de su tiempo. Porque el tiempo seguirá su curso inexorable, haga usted algo o no. La única diferencia radicará en lo que tenga para mostrar cuando llegue el telón final, una existencia cómoda pero vacía, o una vida desafiante pero plena de propósito. Esa resolución la toma usted cada jornada, pero especialmente cuando elige qué hacer con la incomodidad inherente al cambio. Puede huir de ella, refugiarse en la complacencia, o puede transformarla en el combustible que impulse su crecimiento. La incomodidad no es un enemigo, es una señal inequívoca de crecimiento, la prueba fehaciente de que hay algo dentro de usted que anhela más, que se niega a la conformidad, que aún no ha depuesto las armas. Y eso, aunque duela y genere fricción interna, es inmensamente valioso, es sagrado. Porque hay quienes ya ni siquiera perciben esa incomodidad. Se han apagado tanto que el estancamiento ya no les produce dolor alguno. Viven en piloto automático, en una somnolencia existencial. Pero usted no. Usted la siente, usted la lleva consigo, usted sabe que hay un camino más allá. Y eso, por incómodo que sea, es su ventaja comparativa. No espere a que la vida lo empuje, tome el control ahora. Método tras y le espera para guiarle hacia una existencia intencional. Suscríbase, porque esa incomodidad que lo punza es su alarma personal, es su campana interna que resuena con un mensaje ineludible. Este no puede ser tu epílogo. Y entonces, ¿qué hacer con esa revelación? Decidir, elegir un rumbo, no un camino perfecto sino el suyo propio, forjado por sus convicciones. Empezar con los recursos que posee, desde el punto donde se encuentra. Porque nadie inicia con todas las respuestas claras, nadie comienza sin sentir una pizca de miedo. Pero aquellos que avanzan son los que optan por moverse a pesar de todo, los que se hastían tanto de su propia mediocridad que prefieren el caos inherente al cambio, antes que la falsa comodidad de lo conocido. Y usted puede ser uno de ellos, si así lo desea. Si abandona la costumbre de negociar con su potencial ilimitado, si deja de entretenerse con excusas triviales, si cesa de esperar que una fuerza externa lo impulse, porque el empuje ya reside en lo más profundo de su ser. Solo necesita la valentía de actuar sin garantías y la perseverancia de repetir esa acción con la suficiente frecuencia hasta que se consolide en una nueva forma de ser, en una nueva identidad. Porque su identidad no está esculpida en piedra, no es inmutable.
se forja y se reescribe a través de sus acciones. Y cada vez que elige hacer lo correcto, incluso cuando la tarea se presenta ardua, está reescribiendo su propia historia. Está dejando atrás al individuo que espera pasivamente y cediendo el paso al líder que toma las riendas, al que no se rinde ante la adversidad, al que comprende, en la médula de su ser, que el tiempo es el recurso más sagrado y valioso que posee. Y que desperdiciarlo no es simplemente un error, sino una traición flagrante a su propia grandeza, a la magnitud de lo que está destinado a lograr. Existe un tipo de aflicción que no es visible a simple vista, pero que pesa más que cualquier carga física, el dolor del tiempo malgastado. Es una sensación silenciosa pero implacable, que se manifiesta en las noches, cuando el mundo se apaga y usted se queda a solas con sus pensamientos más íntimos. Es esa punzada que le recuerda todo lo que pudo haber hecho, cada palabra que no pronunció, cada intento que eludió, cada oportunidad que dejó pasar por miedo, por la búsqueda de la comodidad o por la distracción. Es una dolencia difícil de articular, porque no es el pasado en sí lo que duele, sino la traición interna de saber que usted pudo haber logrado más, pero optó por no verlo, por no intentarlo. Y ese dolor, aunque incómodo y punzante, es, paradójicamente, un regalo. Es la señal más clara de que aún existe una llama viva en su interior, una chispa que se niega a extinguirse. Porque si no le importara, si estuviera completamente resignado, ni siquiera se detendría a reflexionar sobre estas palabras. Pero aquí está, enfrentando su vida con incomodidad, con interrogantes, con un hambre insaciable de algo superior. Y eso significa que aún tiene una oportunidad. Todavía puede torcer el rumbo de su destino, todavía puede despertar de su letargo, pero no lo hará si persiste en la espera del momento oportuno. Ese momento no existe, nunca existió. El momento siempre ha sido este, el ahora. Observe a su alrededor. ¿Cuántas personas están inmersas en existencias que no eligieron conscientemente? ¿Cuántos hombres y mujeres caminan con la cabeza gacha, no por falta de capacidades inherentes, sino por una lamentable ausencia de dirección? Porque el tiempo no perdona la indiferencia. Si usted no lo dirige, lo arrastra consigo sin piedad. Y no se lo lleva lentamente, se lo arrebata todo. Los sueños, la vitalidad, las relaciones significativas. Todo se diluye cuando no se vive con una intención clara y un propósito definido. Por esa razón, debe internalizar que cada jornada en la que usted no actúa, lo aleja un poco más de lo que anhela y lo acerca peligrosamente a una vida que no honra la magnitud de su potencial. Y esto no se trata de vivir con un peso constante de culpa, sino con un sentido de urgencia revitalizador. Esa urgencia que transforma la rutina más mundana en un propósito trascendente, que convierte lo ordinario en un campo de entrenamiento para su crecimiento, que le confiere sentido a los días grises y le infunde fuerza a las jornadas más arduas. Porque usted no necesita que todo sea perfecto para avanzar, solo necesita una razón poderosa y convincente para no detenerse. Y si no la tiene, invéntela, créela, declárela con firmeza, porque la mente no requiere excusas, necesita un enfoque nítido. Y ese enfoque solo emerge cuando usted abandona la negociación con lo verdaderamente importante y comienza a tratar su tiempo como lo que realmente es, su recurso más sagrado e irreemplazable. ¿Cansado de la vida que tolera, en lugar de la que anhela? Su tiempo no es infinito, y cada segundo cuenta. No viva arrepentido. Este no es el final de su historia, es el inicio de su despertar. Suscríbase ahora a Método Tracy para desvelar los secretos de una vida sin límites y nunca más pierda la oportunidad de ser quien realmente está destinado a ser. Su momento es ahora. Nos vemos en la cima.